Hola, ¿qué tal? Soy Nieves Marqués de cómo poner extensiones.com, de netdream.com y de extensionescabellonatural.com, y en el día de hoy os voy a hablar de los sistemas parciales Silk Top y las tres cosas que tenéis que tener en cuenta a la hora de elegir el sistema que mejor se os va a adaptar a vosotros y a vosotras. Os voy a enseñar uno de los productos que trabajamos. Es un sistema ondulado y a primera vista los sistemas de buena calidad y de mala calidad a simple vista son muy parecidos. Normalmente el cabello es suave y la textura es buena, pero cuando se nota la diferencia entre un buen sistema y un mal sistema es cuando va pasando el tiempo, cuando se va peinando y sobre todo cuando el sistema se lava. Otra de las cosas que es importante es la parte que va a estar en contacto con vuestra piel, o en el caso que llevéis extensiones frontales cosidas, pues la parte que va a estar en contacto con las trenzas. Tiene que estar bien hecho, tiene que estar muy bien rematado, muy bien terminado, como es esta pieza. Y tenéis que ver que cuando estiramos no pierde cabello. No pierde cabello. Tenemos que tener en cuenta que la densidad sea la adecuada. Si la densidad es baja, la pieza va a quedar muy artificial y no va a quedar bien, al igual que si la densidad es mucha, va a dar la sensación de cabello demasiado tupido y con aspecto artificial. Lo normal es que tenga de densidad de 120-130, es lo adecuado. Esta pieza en particular es de 130 de densidad. Como veis, tiene bastante cantidad de cabello. La persona que la vaya a usar se va a sentir cómoda con ella y va a tener esa sensación de cabello lleno, pero tampoco va a tener la sensación de efecto peluca, que muchas veces eso es lo que pasa cuando las densidades son muy altas. Una 120-130 es ideal. Otra de las cosas que tenéis que tener en cuenta es la parte de las puntas. En este caso, esta pieza tiene un acabado muy natural. Tiene unas puntas que están llenas, pero no son unas puntas demasiado tupidas. Están, desde mi punto de vista, perfectas. Pero cuando me refiero que tenéis que mirar las puntas, no me refiero solamente a eso, sino que me refiero a que teniendo un microscopio, se tiene que ver que en las puntas no haya bulbos pilosos. Cuando en las puntas hay bulbos pilosos, quiere decir que la pieza parcial es de mala calidad, está hecha con cabello de rejunte. En este caso, os hablo de un microscopio, pero a simple vista lo podéis ver con vuestro teléfono móvil, le podéis poner la linterna y vais a ver que todas las terminaciones del cabello pues están como si estuviesen cortadas con tijera, ¿vale? Quiere decir que es una terminación natural. No quiere decir que lo hayan cortado con tijera, porque como podéis ver, la terminación es muy natural. Se ve que está hecho además con el cabello de una sola persona. Pero a lo que me refiero es que no hay bulbos pilosos en las puntas. Cuando tratáis con cabello de mala calidad, ya sea en piezas parciales como en extensiones en cortina o también suelto, se suele ver en las puntas bulbos pilosos. Ya he hecho vídeos enseñándoos cómo se ven. Aquí lo que podéis ver, si no lo veis bien, os lo voy a acercar un poquito más. Lo que se ve son
la terminación del pelo. Normal y corriente. Eso quiere decir que es cabello unidireccional. ¿Eso qué os va a garantizar? Que la pieza, que el cabello no se va a enredar. En el momento que lo lavéis, en el momento que lo desenredéis, el cabello no se va a enredar, porque estas son piezas de buena calidad. Os voy a enseñar ahora un cabello liso. Este es otro tipo de pieza. Esta viene, como veis aquí, viene con clips ya incorporados. En esta pieza se pueden incorporar también, pero esta está más indicada cuando vamos a hacer extensiones frontales o cuando se va a pegar con adhesivo en zonas en las que ya la alopecia es avanzada. Pues aquí se pone una cinta de doble cara o un adhesivo especial y se pega al cuero cabelludo. También se pueden poner clips sin ningún problema. Se pueden coser perfectamente. Se pueden coser y también se puede poner fijo, cosido. En este caso, pues ya tenemos los clips incorporados para personas pues que lo llevan de esta forma, que se lo ponen por la mañana, se lo quitan por la noche. Y en este caso, lo que tenemos es un cabello liso. Lo que os estoy enseñando son cabellos 100% vírgenes. No están teñidos y no están sometidos a ningún tratamiento químico. Son cabellos totalmente vírgenes. Como podéis ver, es un cabello que brilla, tiene un brillo natural, no tiene un brillo excesivo. Los cabellos que tienen brillo excesivo son piezas o cabellos que o bien están mezclados con cabello sintético o bien tienen una cobertura de siliconas, entonces lo que les da es un brillo muy artificial. Sin embargo, aquí veis que el cabello tiene un brillo 100% natural, porque es 100% natural. Y vamos a ver en este caso también las terminaciones. Lo más importante son las terminaciones. Lo más importante, tenéis que ver que el cabello termina sin bulbos pilosos. Eso es lo más importante, ya sean extensiones cosidas, en cortina, ya sean piezas parciales, que el cabello termine en puntas, que no haya bulbos pilosos. Voy a acercar un poquito más esta luz, a ver si lo podemos ver un poquito mejor. Yo creo que se ve perfectamente, que terminan pues como una melena normal, que termina en puntas. ¿Veis aquí? Eso es una de las cosas más importantes a la hora de elegir un cabello, que sea de buena calidad, que no tenga bulbos pilosos. Si tiene bulbos pilosos aquí, quiere decir que no es cabello unidireccional. Aquí, como podéis ver, es cabello 100% unidireccional. ¿Lo veis? Hay otros vídeos en los que explico este concepto. Entonces, estas piezas lo que garantizan es que el cabello no se va a enredar. El cabello, al cepillarlo, tanto en mojado como en liso, el cabello no se va a enredar. Eso es lo más importante. Vuelvo a repetir, en este caso también hay que mirar la densidad, que sea la adecuada, que sea natural, que sea una densidad
natural, y algo que no he puesto mucho énfasis en la otra pieza que os enseñaba, es la naturalidad. Esto es cabello, como cabello que está saliendo del cuero cabelludo. ¿Lo estáis viendo aquí? Es como cabello que sale del cuero cabelludo. En este caso, también voy a partir por aquí y vais a ver lo natural que queda. Es cabello que sale del cuero cabelludo. Voy a enfocar mejor. Estas son las piezas que vais a encontrar de mejor calidad, las más naturales. ¿Por qué? Porque da la sensación de que el cabello sale del cuero cabelludo. Esta es una pieza parcial que la veis de esta forma, ondulada, y cuando la persona se lave el cabello va a seguir conservando esta onda. Eso también es importante, que los cabellos que son rizados o que son ondulados, cuando se lavan, van a seguir manteniendo la onda. Estas ondas se consiguen o bien con cabellos ondulados o se suelen hacer las ondas en la fábrica, pero nunca se utilizan productos químicos. Siempre se utiliza una técnica bastante sofisticada que es con vapor de agua. Lo que hace es fijar la onda o el rizo de forma que en los sucesivos lavados la onda no se va a perder. Pero nunca se hace con producto químico, siempre con esta técnica que es 100% natural. Espero que esta información os haya sido de utilidad y que os sirva como guía a la hora de decidir comprar una pieza parcial de buena calidad. Soy Nieves Marqués, de Extensiones Cabello Natural, de comoponerextensiones.com y de nevdream.com, y espero, vuelvo a decir, que esta información os haya sido de utilidad. Me despido y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta la próxima.